Listo. Entonces, bueno, aquí empezamos. Pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, tanto al grupo de subjetividad, poder e identidad de la maestra en comunicación y en esta ocasión, pues tenemos el gusto de tener a la maestra Ana Carvajal. Pues ella, además de ser exalumna de la Universidad Iberoamericana, pues es experta y especialista en los feminismos, movimiento feminista. Y bueno, pues voy a leer brevemente su biografía para después dar paso ya directo, pues a su ponencia. Entonces, eh, bueno, pues Ana Carvajal Monroy es candidata a doctora en estudios de género por la UNAM, maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco, maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y licenciada en comunicación social por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Además, cuenta con diplomado en sexualidades, cuerpo, derechos humanos y política pública por el CIEG de la UNAM, y sus líneas de investigación se centran en estudios de género, sexualidades y feminismos, violencia de género, subjetividad, cuerpo y afectos. Entonces, pues para ya no dar más tiempo, pues le doy la palabra a la maestra Ana Carvajal. Vamos a proyectar una presentación que nos hizo favor de enviar y sobre esa, pues me imagino que nos irá comentando su conferencia. Muchas gracias, Carlos, de nuevo por la invitación. Siempre celebro como poder propiciar reencuentros, ¿no? Diálogos desde los frentes en que cada quien va investigando, transitando. Y justo un poco la idea de lo que quisiera que hiciéramos hoy es, estoy planteando algunas temáticas. Un poco, yo le decía a Carlos cuando me invitaba que me es difícil la diferenciación entre compartir la experiencia y no hablar de lo teórico, como que todo el tiempo estoy en esa margen, me parece bastante útil, ¿no? Y entonces eso es lo que quisiera proponerles hoy. Diana, espero que podamos crear un diálogo, sé que somos ahorita poquitas, hablaré en femenino. Qué bueno que Marcela ya se integró. Perfecto. Eh, Bienvenida, Marcela. Entonces, pues como les comentaba, la idea sería como ir planteando algunos puntos que me parecen importantes para pensar los feminismos y la investigación social. He denominado así esta intervención. Pero me gustaría que nos sintiéramos como en la confianza para ir planteando preguntas, para ir planteando reflexiones, ¿no? Como que no sea un monólogo, sino que en cada uno de los pasos pudiéramos sentir como eso, la posibilidad de crear esto también colectivamente. Entonces, un punto importante del que parto con este título tiene que ver con feminismos. No sé, no tuvimos la oportunidad con Carlos de ver qué habían ya abordado, digamos, más teóricamente respecto a feminismos, pero algo en lo que quiero destacar para comenzar tiene que ver con esa S, ¿no? Esa S de los feminismos no es gratuita. Me parece que no es menor, creo que da cuenta de digamos, algo que tampoco es reciente, como esta necesidad de hablar de feminismos en plural, sino que desde el surgimiento mismo del movimiento feminista como movimiento social y político, surge en el marco de fuertes pugnas, no solo frente a un orden social digamos, que está siendo criticado y puesto en evidencia desde el feminismo en su momento, por ejemplo, de la segunda, primera ola, sino también, digamos que de manera interna,
han habido muchísimas relaciones de poder que creo que es fundamental considerarlas para cuando nos paramos frente a la idea de los feminismos. Relaciones de poder en términos de quiénes son, qué mujeres y qué condiciones de las mujeres son visibles, cuáles son invisibles, ¿no? Eh, cómo va a haber una crítica que al día de hoy es totalmente vigente respecto a la representación del sujeto mujer, que aparentemente es un sujeto muy claro en términos de sujeto político de este movimiento. Pero digo que esto es aparente porque en realidad la pugna de los límites frente a la experiencia de esa mujer ha estado siempre en disputa, ¿no? Al día de hoy, frente a la discusión entre mujeres cisgénero, mujeres trans, sigue estando en disputa quiénes son consideradas las mujeres sujeto político del feminismo. Y entonces esa S no es menor y esa S nos hace tener que evitar la incomodidad, que creo que es importante frente al tema que hoy nos convoca y que nos lleva todo el tiempo a tener que además desnaturalizar lo que creemos respecto a eso que parece tan evidente, al menos para las mujeres, y es la propia condición de género. Pero entender que a la luz de ser una mujer negra, ser una mujer lesbiana, ser una mujer latina, ser una mujer migrante, eso que parece tan obvio respecto a quién es esa mujer y qué vive esa mujer deja de ser, ¿no? Incluso la experiencia de una puede ser de manera importante como contradictoria de la experiencia de las otras. Recuerdo, por ejemplo, eh, y aquí estoy tratando todo el tiempo de ponerme también de manera situada en lo que estoy planteando. Eh, yo todo el tiempo, digamos, vengo de Colombia, pero mi acercamiento a los feminismos fue de manera temprana un acercamiento que tenía que ver con las disputas del lesbianismo feminista en Colombia, ¿no? Y una necesidad de plantear que las mujeres lesbianas existen, por ejemplo, existimos, ¿no? Y esto, una podría decir, bueno, pero pues aquí estamos todas, ¿no? Eso realmente generaba choques. Creo que al día de hoy los genera, ¿no? Entonces, creo que cuando pensamos en feminismos tenemos que, pues, partir de allí. Porfis, vamos a la siguiente, Carlos. Ahora, yo lo nombro feminismos e investigación social porque quisiera que también pensáramos hoy como esta posibilidad de cruce, ¿no? O sea, pensar en los feminismos, qué aportes nos da también desde las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué nos puede aportar para pensar en investigaciones particulares, para pensar en el problema de lo público, quienes trabajan desde políticas públicas, quienes están pensando el tema, si están en comunicación de la representación? O sea, creo que podría ser interesante hoy no solo hablar de mi experiencia desde los feminismos, sino los feminismos cómo aportan a Perdón, lo que nos... perdón, Sí, es sí. que no, yo no veo nada de la presentación. Tú no ves nada de la No, presentación. no sé si Marcela también, si lo ve. No, no sabía que Marcela, había. ¿no? Ah, Sí. a ver, voy a cerrar y luego volver a proyectar. Sí. Qué bueno que nos dices porque además yo sí lo estaba viendo, entonces di por Sí, yo sentado. también no teníamos idea que no. Sí, la portada Entonces, sí se vio y después como que pensé que el fue, cambio ya no. ya no, ajá. A ver, vamos a em- volver a proyectar. Entonces, ahí lo ven. Ahí ven la diapositiva 1. Sí, A ver, vamos a hacerla grande y vemos si esta están viendo Donna Haraway. sí, ya. Ya, ok. Ujú, gracias. Gracias por avisarnos. Si no hubiéramos seguido derecho y, y nunca nos damos cuenta. Vale. Bueno, pues entonces
no sé en sus respectivos programas qué tanto han abordado la epistemología feminista. ¿Les suena de algo? ¿La han escuchado? ¿No tanto? ¿No? Ok. La verdad no hemos visto nada. Ok, perfecto. Entonces, algo que yo creo que es uno de los pilares fundamentales de los feminismos en términos de su aporte a las ciencias sociales en general tiene que ver con lo que se fue desarrollando y construyendo como epistemología feminista. Es cómo, desde dónde nos estamos parando frente a la construcción de conocimiento, ¿no? Esto no es menor en el marco de unas construcciones hegemónicas respecto al conocimiento científico y a lo que lo define, ¿no? En relación a dónde se para el sujeto que investiga respecto a aquello que investiga, ¿no? La epistemología feminista ha sido nutrida desde distintas vertientes. Aquí les pongo el nombre de una de ellas, pero también podrían buscar y seguro les saldrán muchos más referentes. Donna Haraway, desde Estados Unidos, es una pensadora muy importante respecto a hacer una crítica fundamental a cómo se construye la sociedad en términos de las dicotomías, pero también las dicotomías en relación al conocimiento y cómo esta perspectiva de la objetividad versus la subjetividad le resulta particularmente problemática, ¿no? Entonces, ella lo que va a estar planteando todo el tiempo es que cuando investigamos, toda investigación, aunque no se reconozca, como ha solido pasar históricamente, toda investigación parte de una lectura sobre aquello que se investiga que no es neutral. Es decir, que quien investiga determinado tema lo investiga a la luz de una serie de intereses que tiene que ver con su posición en el mundo. Intereses que tiene, o sea, cuando yo considero que algo es un problema, me hago determinadas preguntas, tengo determinado interés, no hay un sujeto neutral respecto a aquello que investiga y esa posibilidad digamos, ubicar una suerte de posición externa o lejana, ¿no? Distante respecto a lo que se investiga, va a ser muy criticado desde este tipo de epistemologías para pensar en que toda lectura del mundo es una lectura encarnada. Pasa por un cuerpo situado, por un cuerpo que tiene experiencias, por un cuerpo que tiene una posición, aunque no la haga evidente. Y esta pretensión científica de hablar desde ningún lugar, ¿no? Hablar como si pudiera estar distante viéndolo todo, como que ese todo que veo no me afecta y yo soy capaz de analizarla de este lugar, ¿no? Como distanciado, es algo que se considera, perdón, que se considera que no es posible, ¿no? O sea, aquí hay una perspectiva donde se plantea que toda postura respecto y toda construcción del conocimiento es una construcción situada, es una construcción ubicada en el mundo, en una posición que hay que dejar evidente, hay que hacer evidente y que forme parte del análisis, lejos de pretender que no existe, ¿no? Entonces, conviene si, por ejemplo, yo estoy analizando feminismos, lejos de yo pretender que tenga una postura neutral frente a los feminismos, la epistemología feminista plantearía, ok, tú qué trayectoria tienes, qué posiciones tienes frente a este tema, igual y que te hacen ver determinada parte, pero otra no, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a evidenciar nuestras posturas, incluso teóricas, para plantear este es un punto de vista, uno de muchos posibles? Esto igual y puedo verlo, pero igual y todo esto no, ¿no? Entonces, desde allí hay una apuesta por pensar en que todo conocimiento es parcial respecto a una temática y la posibilidad de que construyamos conocimiento objetivo tiene que ver con que reconozcamos que esa objetividad pasa por la subjetividad, ¿no? Eso tendría que ser parte de nuestros análisis y por eso quiero partir de allí, ¿no? Porque creo que también parte desde dónde estoy yo pensando este tema y desde dónde pensamos los temas que investigamos y a los que nos aproximamos.
¿no? Si hicieron la tarea que entiendo que tenían de ir a la marcha, no sé si lo hubieran hecho, si ya antes habían ido a una marcha, ¿desde qué lugar me paro yo en una marcha? ¿Qué pienso yo respecto a un movimiento que igual y me es ajeno o que me es muy cercano o que tengo X experiencias? ¿Eso cómo me hace ver de forma distinta a aquello que estoy viendo? ¿No? Entonces, partimos de ese hecho y para mí también es importante situarme en relación a una propia historia. En mi caso les comentaba que vengo de Colombia y mis primeros acercamientos a los feminismos tienen que ver con una necesidad que creo que ha sido transversal en la historia de los feminismos y es de dar cuenta de la condición de las mujeres en el caso en el que habitaba en el marco de un contexto de conflicto armado en Colombia, ¿no? Entonces, en el marco del conflicto armado, la historia y las historias apelando a esta idea de la historia neutral y universal, ¿no? Estos conocimientos generalizables, en muchos casos invisibilizan realidades como las de las mujeres. Y entonces, ese fue como mi primer acercamiento, la necesidad de dar cuenta de cómo las mujeres estaban siendo impactadas de forma diferencial respecto al conflicto armado, respecto a la guerra, y a poner en el centro las violencias, ¿no? Desde allí yo después vengo y me muevo a México y ya desde Colombia trabajaba en particular con prisioneras y prisioneros políticos en ese contexto del conflicto, lo que me lleva acá también a pensar los feminismos muy en diálogo con la situación en las cárceles, ¿no? Bajo la creencia de que la comprensión de la sociedad en gran medida ocurre en tanto vemos aquello que la sociedad excluye, ¿no? Que son, por ejemplo, estas instituciones del sistema penal, las cárceles. Entonces, bueno, yo desde allí empiezo a pensarme los feminismos, pero también desde la práctica de la autodefensa feminista, en la que voy a profundizar en estos dos temas un poquito más adelante. Pero me parece importante que hagamos entonces en este instante el llamado de cada quien a solo para sus adentros pensar frente a este tema de los feminismos desde dónde se para cada quien, ¿no? ¿En qué momento le pareció interesante? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos genera ruido? ¿Qué nos genera ruido? ¿Cómo concebimos incluso el conocimiento construido desde los feminismos dentro de las ciencias sociales? Hay fuertes pugnas al respecto, ¿no? Ha sido de hecho un proceso de un poco, creo yo, menospreciar la investigación, por ejemplo, que se hace desde las perspectivas feministas por considerarla poco rigurosa en muchos casos, ¿no? Que también eso habla de lo que hemos vivido en relación a este tema y a este activismo que, como mencionaba desde el comienzo, desde los planteamientos fundantes va a ser muy difícil distinguir lo teórico de lo práctico, ¿no? Lo académico de lo activista, porque todo el tiempo se está nutriendo, ¿no? Ambas partes están contribuyendo a las apuestas, a las estrategias del movimiento como tal. Eh, se están planteando formas de ver el mundo y desde allí eso genera pugnas internas, ¿no? Entonces, un poco este primer llamado sería para que cada quien lo pensara a sus adentros, cómo nos paramos frente a este tema, ¿no? Siguiente, porfis, Carlos. Y ahora me gustaría, esto está siendo como muy por encimita para que podamos avanzar, pero igual espero que esto también genere dudas que puedan ir profundizando después. Una frase que no sé si la han escuchado y que es central para los feminismos tiene que ver con esta idea de lo personal es político. Es una frase que nos remonta a la segunda ola de los feminismos en el contexto estadounidense y básicamente en el 69, si no estoy mal, una autora que se llama Carol Hanisch, ella publica un ensayo con este título en inglés y digamos que la excede todo el tiempo, esta reivindicación de lo personal es político, y tiene que ver, por una parte, con un movimiento que va a poner en el centro
la crítica a la división moderna entre lo público y lo privado, ¿no? La crítica por muchas razones, entre otras, por cómo hay una construcción de lo público como espacio fundamentalmente político y un espacio fundamentalmente masculino, ¿no? Entonces, por definición y desde una idea casi de naturalización de la división binaria entre masculino y femenino, lo público va a ser un espacio que se considera que es propio de los hombres y el espacio privado va a ser propio de las mujeres, desde esta idea que les menciono de la naturalización de todo un trabajo de reproducción. Entonces, ¿qué pasa? Hablar de lo personal es político, es plantear esta división, ¿no? Es una división que hace parte de un orden de género, donde al asignar el lugar de lo político, el lugar de los derechos, el lugar de la ciudadanía, establecerlo en relación a lo público, está construyendo todo un escenario asimétrico en términos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero al mismo tiempo va a significar esto, no sé si han escuchado hablar de los grupos de autoconciencia en Colombia, eh, digamos que siguen al día de hoy siempre armándose grupos, la idea de las colectivas que aquí se van constituyendo y que son innumerables, suelen partir de esta idea de colectivizar la experiencia individual, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en que aquello que se vive como un problema individual porque es personal, realmente no tiene que ver con algo que le pasa a una, sino con un problema estructural, ¿no? O sea, socializar lo que en últimas afecta a millones de personas y que ha sido la base de articulación política del movimiento feminista, ¿no? Porque es como parto de reconocer y darle un lugar a una experiencia de una mujer que no ha tenido un valor social. O sea, socialmente la experiencia de las mujeres ha sido insignificante, al día de hoy lo sigue siendo en muchos sentidos. Y aquí se trata de cómo se le otorga valor, incluso una perspectiva de esto es verdadero, ¿no? Un lugar de autoridad, de legitimidad respecto a la enunciación como sujeto. Y esto entonces va a significar también empezar a entender que elementos como la violencia de género, la domesticidad, no, o sea, todo esto que parecía algo, algo que vive una mujer separada de otras, es realmente algo que supone una necesidad de ver un orden social frente al cual actuar, ¿no? A mí me parece esto importante porque a veces lo vemos muy lejano. Yo trabajo sobre todo con temas de violencia de género y al día de hoy es muy impresionante cómo un obstáculo central para las instituciones para interponer una denuncia en el MP frente a violencia, para enfrentarse al sistema penal, sigue estando muy arraigada la idea de que la violencia de género, cuando es en el marco de una pareja, es asunto de la pareja, ¿no? Entonces tú vas y vas a intentar interponer una denuncia y te dicen, pero esto resuélvalo con su esposo, igual no fue tan grave, lo van a resolver, ¿no? Ahí la policía, no, no se mete, esto es tema de ellos, ¿no? O sea, igual está exagerando. O sea, hay todo un discurso, una construcción social respecto a la violencia que desde este orden de género la ha anclado profundamente al espacio privado. Y ha sido todo un trabajo de los feminismos, digamos que romper esa barrera de lo privado para volverlo un asunto público y un tema, un problema social, ¿no? Entonces, esto de lo personal es político. También en mi experiencia ha sido bien interesante porque creo que tiene una gran potencia en términos analíticos, ¿no? Una otra forma de pensarlo tiene que ver con una influencia que ha sido muy importante en América Latina y el Caribe respecto a los feminismos y fue el lesbianismo feminista, ¿no? El lesbianismo feminista va a establecer algo bien importante que tiene que ver con, así como lo personal es político, lo que se considera del orden de la sexualidad y algo
como de la naturaleza sexual de la humanidad es también una construcción social, ¿no? Entonces, el lesbianismo feminista tiene ese gran aporte y influye mucho en toda una construcción regional respecto a las estrategias de lucha al poner en el centro a la heterosexualidad como una institución social, ¿no? Como una institución que se vuelve obligatoria en el marco de una organización de la vida estructurada a la luz del binario masculino y femenino, que va a establecer no solo las relaciones de cómo se construye lo político, la economía en relación al trabajo remunerado y al trabajo de la reproducción, que usualmente, que al día de hoy sigue siendo no reconocido como trabajo en términos de pago, ¿no? Pero en general hay una producción activa de subjetividades heterosexuales. Entonces, esto va a significar, hay un texto muy interesante de una autora que se llama Jules Falquet, que si no estoy mal, el título es De la cama a la calle, porque desde estas perspectivas teóricas se va a plantear eso que pasa en lo íntimo, es profundamente político y habla de un orden de las cosas donde la centralidad de lo femenino en relación a la reproducción no es gratuito y se sostiene a la luz de relaciones heterosexuales y toda una economía de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, esto, digamos que ha dado para también la construcción, la organización en particular, desde quienes se nombran, por ejemplo, lesbianas y plantean la heterosexualidad no se reduce a una preferencia sexual. La heterosexualidad, hay incluso quienes lo piensan como un régimen político, ¿no? Entonces, eso tiene significancias, digamos, los significados que tiene esto respecto a la organización y a quienes reivindican, no, entonces hay que organizarnos solo entre mujeres lesbianas porque allí es donde está la apuesta realmente revolucionaria de acabar con un orden de género específico, ¿no? O sea, me parece importante situar estas perspectivas teóricas porque van a influir en apuestas muy específicas. Por ejemplo, de quienes reivindican un separatismo como apuesta de futuro, ¿no? Mm, y finalmente, quería también partir de esta idea de lo personal es político para dar cuenta de algo que los feminismos hacen todo el tiempo y es ubicar la politicidad de los cuerpos, poner el cuerpo en el centro, el cuerpo y los afectos como constituidos a partir de las relaciones sociales, ¿no? Y esto es todo un tema, ¿no? Porque aparentemente cuando hablamos de este sujeto mujer, en muchos sentidos hay perspectivas más esencialistas que lo pensarían como un cuerpo biológicamente específico. Y al contrario, o bueno, como parte de esas pugnas actuales tiene que ver con cómo pensamos que estos cuerpos son activamente producidos por la sociedad en la que vivimos y eso supone formas específicas de relacionarnos, de sentir, de movernos en el mundo. Por ello, yo termino trabajando mucho desde la autodefensa porque para pensar en ese carácter político de los cuerpos me terminaba siendo muy útil al mismo tiempo pues que daba cuenta de una necesidad vital respecto a hacer algo frente a la violencia de género. Antes de seguir con el tema de autodefensa y con la siguiente diapositiva, quiero preguntarles si hasta acá hay alguna duda, algo que le quieran sumar a lo que he planteado, algo que les genere ruido y que queramos, que quieren que veamos y no se haya mencionado. Adelante. Perdón, Ana, ¿en algún punto vamos a hablar de ecofeminismo o como alguna pasadita? Porque justo creo que abarca muy bien la parte del cuerpo, la parte de, bueno, desde el inicio, ¿no? Donna Haraway y el territorio, o sea, no solo es el cuerpo físico, sino el cuerpo como también la, desde el dónde habitas, ¿no? Entonces, bueno, si lo tocamos, a mí me gustaría mucho escucharte. Ok, no lo vamos a tocar, pero puedo hacer algunas referencias ahorita más adelante. Claro que sí. ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿No? Ok. Entonces sigamos. Porfa,
pasemos al tema de autodefensa feminista. Antes de seguir, me parece bien interesante esta pregunta del ecofeminismo, porque yo soy de las que piensa en estas alturas del partido que las posibilidades de transformación que se piensan desde los feminismos creo que solo son posibles desde allí. Es decir, desde entender la construcción de jerarquías sociales a partir de la modernidad, al menos en el mundo occidental, donde esta división entre lo masculino y lo femenino ha sido una división no solo donde la razón ha sido puesta de un lado, la cultura ha sido puesta de un lado, sino que este lugar de inferioridad no solo lo han vivido los cuerpos feminizados como las mujeres, sino también todo lo referente a la naturaleza. Y hoy estamos viendo los desastres en términos, o sea, de lo que eso implica, todo un modelo de sociedad que considera como que prioriza la razón, la producción y que plantea su posibilidad incluso de desprendimiento de la tierra, de desprendimiento de la naturaleza, ¿no? Como si hubiera una posibilidad de un sujeto que se piensa de nuevo desencarnado, descontextualizado, sin ubicar la vida como parte misma de ese entorno natural, de eso animal que compone a lo humano, pero que la modernidad reiteradamente ha buscado plantear como límite constitutivo de este sujeto moderno ciudadano, ¿no? Entonces, desde allí me parece bien interesante que pensemos también en que los feminismos, a mi modo de verlo, espero no tan romantizado, eh, tienden a establecer una serie de críticas que van mucho más allá de las mujeres, ¿no? Que están planteando los fundamentos de un orden que se sostiene desde las jerarquías sociales y que estas jerarquías sociales, eh, al distinguirnos de lo animal, distinguirnos de la naturaleza bajo la reivindicación de la cultura y el progreso, terminan siendo profundamente perjudiciales incluso para pensarnos como sujetos, como subjetividades que son cuerpo y que son tierra y que están allí a la luz del contexto que viven, ¿no? Que es imposible generar ese desprendimiento. Pero bueno, sin profundizar mucho en eso, quiero entonces ya contarles un poquito más de algunas trayectorias que tienen que ver con mis propios activismos, pero también con la investigación que he hecho, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la autodefensa feminista. Yo he participado desde una metodología específica que es la observación participante, pero también asumiéndome como parte del activismo en un colectivo, una organización que se llama Comando Colibrí. ¿No? Ya hace 8 o 10 años estoy allí y yo empecé a poner en el centro esta idea del cuerpo feminizado. ¿Qué implica el cuerpo feminizado? Y cómo desde la autodefensa feminista se puede dar cuenta de, o se puede criticar esta idea del cuerpo biológico o para pensar más bien en cómo el cuerpo se constituye a partir de interiorizar normas sociales, ¿no? Entonces, algo que para mí fue fundamental de empezar a pensar este tema y esta estrategia política particular que es la autodefensa, recordaba mucho la experiencia de una compañera que nos contaba como con mucha preocupación lo que para ella fue una certeza cuando era adolescente. Ella nos decía, es que yo iba caminando con otra compañera de la escuela y estábamos pensando en que había habido un feminicidio, en ese momento no se llamaba así, pero nos preguntábamos, decía ella, ¿qué pasaría si un día nos quieren matar? Una pregunta muy fuerte y es muy fuerte que una se la haga, ¿no? Saliendo de la escuela, o sea, ahí hay mucha tela de donde cortar, pero a ella le llamaba mucho la atención que la respuesta era que no tuvo que pensarla, solo salió, es como, híjole, si un hombre me quiere matar, ya valí, ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea,
cuando ella hablaba sobre sus posibilidades de acción respecto a un posible riesgo de violencia feminicida, ella daba por sentada la indefensión femenina, ¿no? Y si uno rasca un poco más, eh, hablábamos cómo desde el trabajo corporal que permite la autodefensa feminista, una se da cuenta de cómo encarna el miedo a golpear, el saberse vulnerable bajo la idea de una naturaleza femenina. Y eso es muy fuerte cuando una se piensa feminista, ¿no? Porque dicen, no, pues yo voy en contra. Bueno, pero ¿qué hacemos cuando nuestros cuerpos hablan y hay ciertas certezas encarnadas que dan cuenta de esas representaciones dominantes que aunque estemos conscientemente en desacuerdo, nos estructura, subjetiva y corporalmente, ¿no? O sea, yo encarno en muchos sentidos quien cree que si hay un hombre del doble de mi tamaño y tiene un arma, yo me quedo quieta y estoy a su merced, ¿no? Y entonces a partir de allí fue bien interesante ir pensando en cómo desde la exploración de las artes marciales y de la autodefensa, no solo se hace evidente este cuerpo disciplinado a la luz de unas normas de género respecto a lo que es, por definición, lo femenino, ¿no? Lo que se da por sentado respecto a la naturaleza femenina, a ser menos fuertes, a ser menos rápidas, a ser, ¿no? Eh, y las posibilidades de redefinición, ¿no? Entonces, hay algo que empezaba a ver desde la práctica misma de la autodefensa y como parte de la investigación que llevaba a cabo, que tenía que ver con cómo podemos observar los cuerpos y lo que los cuerpos nos están diciendo con su forma de pararse en el mundo. ¿Qué ocurre cuando una mujer tiene miedo caminando en la calle sola y entonces se va haciendo chiquita y empieza a caminar toda encogida para no ser vista, ¿no? Esa búsqueda de invisibilidad de que habla. ¿Qué pasa cuando una mujer está aprendiendo a dar golpes y en ese proceso de aprender a dar golpes se da cuenta que todos los golpes que da es un golpe sin intención? Porque aprendimos como un elemento central de la subjetividad femenina el no hacer daño, el no lastimar, el priorizar el cuidado del otro, incluso sobre el cuidado de una misma. Y cómo ese tipo de aprendizajes que podrían sonar hiperteóricos y lejanos se vuelven cuerpo. Cuando yo estoy aprendiendo a dar un puño y no termino de darlo porque no quiero lastimar a ese otro, ¿no? Cuando reconozco, por ejemplo, y me pasa mucho en el trabajo con mujeres en contextos rurales, la dificultad de poner límites es impresionante, ¿no? Muchas de ellas, de hecho, cuando dicen, bueno, ¿y por qué? Y tú estabas incómoda en esta situación, ¿y por qué no dijiste no? Y ella se moría de la risa y decía, no, pues yo, ¿cómo voy a decir eso? ¿No? Entonces, en vez de decir no o plantear un límite, todo el tiempo se reía. Y esto para nosotras era interesante volverlo parte de la reflexión colectiva que no pasa por un proceso racional ajeno a poner los cuerpos a afectarnos mutuamente y a ser conscientes de la afectación que nos generamos desde los cuerpos mismos. Entonces, allí una podría pensar además que no sé qué tan familiarizadas estén, por ejemplo, con teorías más butlerianas respecto a la constitución eh, sí, a la constitución de la subjetividad de género desde la perspectiva butleriana, que tiene más que ver con una reiteración de normas. En la medida en que yo reitero normas, cito normas sociales, yo me estoy constituyendo todo el tiempo como sujeto femenino, por hacer una simplificación bastante eh, importante. Pero a lo que quiero llegar es cómo desde trabajos como la autodefensa feminista y la reiteración de otras acciones, hay una posibilidad de desordenar las asignaciones sociales, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú te reconociste y parte de tu subjetividad tiene que ver con leerte como víctima posible de violencia
y empiezas a construirte en el marco de sacar la fuerza, de la posibilidad de utilizar tu cuerpo con determinadas técnicas para tener cierta contundencia letal incluso, allí hay una posibilidad de desorganización de los mandatos de género, ¿no? Y una, digamos, un lugar también de lo afectivo que no es menor y que creo que los feminismos lo ponemos todo el tiempo en el centro y que hoy, si además pensamos en cómo en la reorganización de la derecha, ¿no? O sea, cuán centrales son los afectos y el abordaje de lo emocional en esas reconfiguraciones a partir del odio, en eso que genera el socialmente producir esta idea del enemigo que me genera una idea de riesgo, de miedo, perdón por el gato, es parte de mi vida gatuna. Entonces, digamos que desde allí es interesante también ver cómo la desarticulación en experiencias individuales y el aislamiento que muchas veces está relacionado con las violencias de género tiende a producir una sensación de despotencia y una reproducción, eh, digamos, mucho más fácil de esos discursos dominantes respecto a la feminidad. Pero me ponía a ver cómo esta construcción de espacios y representaciones diferentes de la feminidad en términos, por ejemplo, de capacidad corporal para la defensa, es profundamente político respecto a transformar esa idea de la víctima pasiva, pero también termina siendo fundamental el reconocimiento mutuo, entre otras, que experimentan y que se reconocen en esas otras posibilidades de representación del cuerpo femenino, ¿no? Y desde ahí esa, digamos, afectación mutua tiene la capacidad de crear incluso otros escenarios deseables de constituirse como sujeto, de reaccionar frente a una situación dada, de decir, oye, híjole, no sé si te has dado cuenta, pero pegas fuerte de esta forma, ¿no? O sea, y en ese proceso de ser reconocida frente a la otra, hay una posibilidad de reconfiguración también del yo, ¿no? Entonces, eso por una parte tenía que ver con, si podemos pasar por FIS, la siguiente, ay, no, no. Entonces, eso por un lado respecto a este lugar político del encarnar la representación hegemónica muy de la mano de, de posturas más Foucaultianas, de cómo pensamos el poder productivo, ¿no? Cómo pensamos en este poder, esta relación de poder saber que es productivo en términos de subjetividades concretas, de cuerpos específicos, ¿no? Que incorporan un lugar, en este caso, de inferioridad en el mundo y que esa inferioridad y ese orden social pasa por lo que yo denomino como un dispositivo defensivo que enseña a determinados cuerpos a que tienen una incapacidad natural para defenderse y una ilegitimidad para hacerlo, ¿no? Entonces, con esto de la autodefensa feminista, también se volvía bien interesante y creo que es un llamado constante de los feminismos a pensar las significaciones múltiples que hay sobre hechos que parecieran evidentes si pensamos en un sujeto mujer simplificado, ¿no? En este caso, pensaba cómo la experiencia de mujeres lesbianas o mujeres trans en el marco de la autodefensa da cuenta de otros significados que no están tan anclados a esta idea de sentirte fuerte, ¿no? O romper con este discurso de la mujer víctima frente a la violencia, sino a qué ocurre con experiencias de mujeres que en sus contextos de vida, por ejemplo, viviendo en el Estado de México, siendo una mujer trans o lesbiana en este contexto, ha habido constantemente una idea de falta respecto a la correspondencia con la heteronormatividad. Pensemos la heteronormatividad muy en términos generales con esta correspondencia aparentemente obligatoria entre una coherencia entre sexo, género y deseo, ¿no?
y que desde ahí esa correspondencia entre sexo, género y deseo se convierte en una norma a partir de la cual se construye la idea del sujeto generizado normal, ¿no? Y cómo quienes no corresponden con esa aparente coherencia naturalizada, pues son constantemente tildadas, en este caso, como no mujeres, por cosas tan simples como, híjole, es que tú te ves súper machorra, ¿no? Y entonces por verte súper machorra te detienen la policía, te escupen en la calle, ¿no? O sea, cosas que podrían ser menores, pero que efectivamente en la experiencia de mujeres dentro de la autodefensa feminista terminaba siendo algo muy duro respecto al no corresponder con quien es leída socialmente como mujer. Y entonces pensar en cómo la autodefensa feminista puede en últimas reorientar de forma positiva una experiencia corpoafectiva muy ligada con el daño, muy ligada con la no pertenencia, con ese lugar de otra edad, ¿no? Entonces, algo que para mí fue así como muy ilustrativo tenía que ver con la posibilidad de escuchar a una mujer trans, que además fue profesora, sigue siendo al día de hoy profesora de artes marciales y defensa personal, y que ya planteaba, claro, mi construcción subjetiva ligada a la socialización de género estuve todo el tiempo relacionada con roles masculinos, ¿no? Gracias a eso yo estuve desde muy pequeña, decía ella, involucrada en artes marciales, deportes de contacto. Entonces, ella era buenísima en la parte técnica, pero ella sabía que si hubiera sido socializada como niña, como su hermana, igual y no lo hubiera vivido. Ella pudo vivir esta experiencia a la luz de una socialización que se consideraba normal a partir de una definición de sexo-género que la ubicaba a ella en la posición de hombre, ¿no? Pero, y a partir de ahí, pues se imaginarán una vida eh, que todo el tiempo está disputándose la identidad femenina, pero como desde la autodefensa la posibilidad de enseñar eso que aprendió desde una socialización contraria a su identidad de género, permite utilizar, digamos, esos privilegios, si se quiere, relacionados con la masculinidad en algún momento, para enseñar a otras mujeres, ¿no? Incluso para enseñar a muchas mujeres trans que deciden no involucrarse en deportes ante el miedo de que desarrollen algo que dispute socialmente la idea de ser mujeres, como pues si tú querías ser machorra o ser brusca, pues ¿para qué eres una mujer trans, no? O sea, o esta idea de yo mejor me alejo de ese tipo de espacios porque entonces me van a negar como mujer. Eso también me parecía, digamos que en términos de investigación, bien interesante respecto a estos afectos que se van construyendo en el espacio de lo político de los feminismos a la luz de otras representaciones de lo posible y de lo deseable para mujeres que se han sentido en esa margen de otra edad respecto al género. Digo, y esto es solo como para dar una mirada como muy general, sé que el tiempo es cortito, igual y ahorita te pregunto, Carlos, si cerramos más en tiempo a las 7, un poquito después, como tú me digas. Sí, no podemos, en teoría la clase es hasta las 8, pero pues aquí se le pide a los ponentes pues más o menos una hora para luego tener un intercambio de preguntas y respuestas y no alargarnos. Perfecto. Entonces voy a ir como, solo menciono algo aquí más y vamos cerrando con el tema de cárceles. Pero Fátima, tienes la mano levantada. Denme un segundo y prendo la luz porque estoy aquí como, no sé si se dan cuenta, en la oscuridad total. Denme un momentito. Listo. Ahora sí. Fátima, adelante.
Hola Ana, disculpa que no prenda mi video, pero bueno, mi conexión es como un poco inestable, pero quería preguntarte como tú como mujer colombiana, ¿notaste como alguna diferencia en tu feminismo viniendo desde Colombia al feminismo que se expresa en México? Y bueno, ¿cómo es tu experiencia como una mujer que no está en su país de origen? ¿Cómo te acercaste al feminismo desde Ciudad de México? Y también quería preguntarte un poco como, sé que este tema es como un poco controversial, pero igual, como este papel de los hombres en el feminismo, que siento que es un poco incómodo, pero siento que siempre es como recurrente, como este año lo noté un poco, como que ellos dicen como, es que yo les doy permiso a las mujeres de hablar y yo reconozco a las mujeres y como, o sea, ¿cómo podemos como enseñar a los hombres que este movimiento no, pues no requiere de ellos, pero también requiere como un poco de como educación a las nuevas generaciones sobre lo que significa el feminismo y, o sea, como cómo te acercarías un poco como a este tema? Esa es mi pregunta. Va, que va. La pregunta, ¿eh? Mira, frente al tema de los hombres, yo tengo una posición que igual y no es del agrado de muchas feministas y da cuenta que, pues eso, como que me paro desde una posición específica. Yo honestamente creo que hay una necesidad vital de hacer un llamado constante a los hombres a que se organicen. Yo no creo que tenga que ser desde los feminismos, ¿no? Digamos, como sujeto protagónico en este lugar. Porque siento que frente a esto que menciona siempre se vuelve problemático esta idea de yo les doy permiso, yo las dejo hablar, ¿no? Yo les doy voz, ¿no? Desde qué lugar eso implica su presencia en el marco del movimiento feminista. Eh, y al contrario, tiene que ver con que ha habido una organización de las mujeres en relación a problematizar su existencia misma y encontrar estrategias para confrontar aquello con lo que no se está de acuerdo en respecto, bien sea, llámese igualdad, equidad, una vida libre de violencias, ¿no? O sea, como con las rutas que queramos pensar ese objetivo final, si se quiere. Pero yo creo que más allá de eso, lo que están poniendo en el centro, lo que estamos poniendo desde los feminismos, tiene que ver con las relaciones de género. Y que si el problema central son las relaciones de género, ¿no? Y las asimetrías de género, hay ahí una necesidad vital de trabajar con las masculinidades, ¿no? Eh, a mí a veces me molesta mucho este trabajo de, sí, reconoce cómo no muestras tus emociones y entonces ven y lloramos entre todos los hombres, ¿no? Asumo que es un paso, posiblemente, pero creo que a mí me ha gustado como mujer trabajar con hombres, en particular en la cárcel, ¿no? O sea, para mí ha sido fundamental trabajar con hombres, no sé si bajo una idea de enseñar, más bien una idea de dialogar, ¿no? Y hacer evidente, por ejemplo, qué significados tiene la violencia ejercida contra mujeres. A mí me parece que nos falta un montón para entender por qué o sea, las dinámicas propias y los sentidos de la violencia de género perpetradas por los hombres, porque al día de hoy siguen siendo ellos los mayores perpetradores. Entonces, eso nos tiene que dar luces de por dónde abordar el problema. Y allí se vuelve bien interesante la posibilidad de cuestionamiento frente a una mujer, por ejemplo, porque no siempre se dan las posibilidades de diálogo de la misma forma entre hombres que frente hombres heterosexuales frente a un hombre no heterosexual o hombres heterosexuales frente a una mujer. Entonces yo creo que las estrategias pueden ser múltiples desde quien asumiéndose feminista quiere trabajarle a eso, creo que es totalmente válido. Plantear como espacios de construcción mutua y proponer debates. Yo honestamente creo que quien ha estado en una posición dominante en muchos sentidos de su vida a la luz de la masculinidad, honestamente, yo desde el lugar menos optimista, creo, me pregunto si
tienen la necesidad de generarse críticas profundas respecto a esa masculinidad, y creo que ahí la interpelación con las mujeres desde nuestras vivencias, desde otras posiciones en el mundo, pueden ser importantes, ¿no? Para dar cuenta de, oye, cuando tú haces esto, yo estoy sintiendo esto y me parece importante que hablemos sobre el daño que yo estoy sintiendo, aunque tú no lo reconozcas como daño, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay una posibilidad, pero yo creo que para mí el principal llamado tiene que ver con que los hombres se organicen entre hombres para problematizar las masculinidades en el mundo actual que vivimos, ¿no? En el mundo actual, con los niveles de violencia con los que estamos viviendo. Entonces, creo que eso supondría asumir una responsabilidad histórica desde la creación de sus propios espacios, que lejos de ser una pugna frente a los feminismos, podría ser algo que pues lo potencie, ¿no? En últimas, lo que queremos es una sociedad donde pues las relaciones de género no sean como lo son hoy, ¿no? No sean bajo, que la existencia de una significa la subordinación o eliminación de otra parte, ¿no? Entonces creo que desde ahí, no sé si es una respuesta, pero son caminos. Creo que son caminos que además implican muchos debates y posiciones en contra desde otras partes de los feminismos que dicen nuestra tarea no es educarlos, ¿no? Y supongo que también es válida desde una experiencia histórica de tener que asumir los cuidados y la enseñanza y el oye, date cuenta, y que también es un trabajo muy cansado, ¿no? Entonces, pues eso, creo que son legítimas las distintas posturas, y ahí hay caminos interesantes desde donde se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, para mí la diferencia, la verdad es que viniendo del contexto colombiano, yo creo que la mayor diferencia respecto a los feminismos fue una centralidad en la ciudad. Creo que algo que se vive mucho acá tiene que ver creo que no hay tanta articulación. En Colombia siento que nos movemos mucho más para otros territorios, ¿no? Como para entender dinámicas que no tienen que ver solo con lo que viven las mujeres de clase media, sino, o en las universidades, sino que estamos hablando de un problema que tiene que ver con lo agrario, ¿no? O sea, con la situación del campesinado, y los feminismos desde allí están interlocutando todo el tiempo con otros movimientos sociales, ¿no? Entonces, digamos que al menos la experiencia que yo tuve inicialmente era de mucha mayor articulación entre movimientos. Y creo que aquí sí he notado como un trabajo mucho más sectorial respecto a feminismos que por muchas razones y también disputas y cansancio, también ha generado que no se vean las condiciones dadas para que dentro del movimiento estudiantil escuchen a las mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres se organizan y desde ahí se articulan más desde los feminismos y con distancias importantes frente a un movimiento estudiantil más amplio. Entonces, como que siento que en Colombia había mucho más esa articulación. Sería por ahora lo que pensaría, y la verdad es que la práctica de la autodefensa feminista creo que fue un elemento transversal que me permitió como migrar de Colombia a acá en términos de un activismo y de una realidad que lamentablemente es constante, que es la violencia de género, ¿no? Y es que hacemos frente a esto, y que honestamente con el tiempo, lejos de mejorar, empeora, a mi juicio. Eh, y, y eso, como la necesidad de trabajar en la capacidad de protección autónoma desde las mujeres, creo que es algo que es muy de la región latinoamericana también, y que nos ha articulado ya por bastantes años. Entonces, desde ahí fue como bastante fácil como que seguir un camino aquí en México desde los feminismos. Ujú. Muchísimas gracias, Ana. De verdad ha sido como súper nutritivo escucharte y bueno, sobre todo como tu experiencia del movimiento, pues muchísimas gracias. A ti, querida, igual si tienen cualquier otro punto que quieran mencionar, eh, debatir sobre lo que se ha planteado. Yo la última parte que quisiera, si quieres ya pasamos a la siguiente,
Em, Justo algo que también me parecía interesante de la experiencia que he tenido aquí tiene que ver con el trabajo en cárceles, ¿no? Con mujeres privadas de la libertad y me gustaría cerrar como con esta experiencia. Yo llevo aquí trabajando alrededor de 6 años con mujeres privadas de la libertad y creo que también esta realidad y este contexto nos lleva también a hacernos preguntas desde los feminismos respecto, por ejemplo, a de qué mujeres solemos hablar, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres, en qué mujeres nos centramos, ¿no? O sea, lo cierto, espero que hayan podido ir a la marcha, estuvo potentísima, pero ¿cuántas personas no pueden estar allí? ¿Cuántas mujeres no pueden estar allí por diversas razones? Por ejemplo, porque tienen que estar trabajando, porque es algo que a mí a veces me cuesta como nombrarlo de una forma en que logremos ser receptivas frente al tema, pero hay que reconocer que ciertas comodidades que vivimos hoy determinadas mujeres son a la luz de que otras mujeres se hagan cargo, por ejemplo, de nuestros trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, que mientras nosotras vamos a la marcha hay otras mujeres que están cuidando de nuestras infancias, casas, ¿no? Eh, y eso no debe ser algo que solo volteemos para otro lado, sino que nos genere preguntas, ¿no? Respecto a las posibilidades para todas las mujeres en relación a, pues, posibilidades de emancipación, ¿no? Pero algo también en las cárceles que me ha parecido bien interesante, yo trabajo en particular con mujeres criminalizadas por defenderse, pero hago talleres desde hace muchos años como con población en general. Y ha sido bien interesante darnos cuenta de los distintos significados que puede tener la cárcel para una mujer, ¿no? Nunca olvidaré lo que una de ellas me planteaba respecto, es que yo en la cárcel pude por primera vez en la vida dedicarme a pensar en mí. Y eso para mí fue muy fuerte, ¿no? O sea, que alguien te diga que una de las mejores cosas que le ha pasado, porque ella vivía en un contexto de violencia muy fuerte en su casa, llegar a la cárcel, con todo lo que implica la cárcel, fue la posibilidad de dejar de centrarse en los cuidados de otras personas y empezarse a preguntar ella qué quería para sí. Eh, Después de que la atención institucional no funcionó frente a ella ser sobreviviente de violencia. Entonces, digamos que eso nos lleva de nuevo a lo que mencionaba respecto a estas posiciones incómodas, ¿no? O sea, cómo entrar en contacto con estas realidades de otras mujeres, otras condiciones de vida, nos lleva a entender otros significados de lo que para nosotras podría ser muy complejo como estar en la cárcel, pues ellas ven otra parte del panorama que sin duda tenemos que considerar y donde nos lleva todo el tiempo a pensar en esta relación con la otra, ¿no? En esta relación que muchas veces desde los feminismos podemos pecar mucho de salvacionistas desde una idea de lo que debe ser. Y por eso con la pregunta que me hacías de frente a las masculinidades, creo que es bien pertinente cuestionarnos las certezas y cuestionarnos las posibilidades de llegar a múltiples caminos, ¿no? Que no sea solo la idea de que el feminismo lo hace de esta forma y esto está bien y esto está mal. Y, por ejemplo, el trabajo en cárceles creo que si algo tiene desde los feminismos es una crítica importante, por ejemplo, a las lógicas punitivas de los feminismos, ¿no? Como en esta necesidad de actuar frente a la violencia de género, las políticas que se han creado eh, tenemos que ser críticas frente a esas políticas porque en muchos sentidos han perpetuado que haya un montón de gente en la cárcel y se individualice un problema que inicialmente y que fundamentalmente es estructural, ¿no? Y termina individualizándose sobre todo en ciertas personas racializadas, empobrecidas, que terminan estando en la cárcel bajo unos castigos que una no sabe si eso realmente soluciona el problema frente a la violencia, por ejemplo. ¿No? Entonces, como que creo que las posibilidades de habitar estos otros espacios y dialogar con estas otras es fundamental para cuestionar nuestras propias certezas y las estrategias mismas de un movimiento social y político que tendría que estar vivo, ¿no? Y que está vivo a la luz de los conflictos que le involucran. Entonces, pues eso, como
No sé si a partir de aquí quieren generar algunas preguntas concretas frente a esta otra posibilidad de diálogo más centrada en el tema de cárcel o así. Yo creo que preferiría justo dejarlo hasta este punto para no extendernos como planteabas, Carlos, y ya si tienen como algunos comentarios, aquí toda dispuesta al diálogo. Bueno, nada más agradecer la plática y sí, como dice Ana, pues abrir la opción a más preguntas, dudas. Marcela ha estado muy calladita, entonces. Y la experiencia de Marcela es buena porque pues ha estado como en esta parte de la seguridad. Bueno, realmente para mí es un poco difícil. Realmente pertenezco a otra generación y nos costó mucho trabajo salir adelante como profesionistas y en trabajos de diferente índole. Y la verdad es que sigue habiendo muchísimo predominio vaya, abiertamente del machismo. Dice uno, bueno, ¿por qué si yo propongo algo no me hacen caso y si lo mismo lo propone un compañero varón si le hacen caso? ¿Tiene valor o no tiene valor? Y es algo con lo que he batallé toda mi vida profesional, ya me retiré, pero era una cosa que decía, bueno, no lo entiendo. Yo propuse esto primero y no valió y lo propone alguien más, un compañero varón, y vale. Y toda la vida era una cosa prácticamente, bueno, no voy a decir que diario, ¿verdad? Pero era una cosa muy notable y también se daba con otras compañeras que estaban muy bien preparadas. Había químicas, virólogas, había mucha gente en la científica, en la policía científica, y les costaba mucho trabajo. Los jefes siempre fueron hombres y uno decía, pero si ella es mucho más competente, puede lidiar mejor con toda la parte forense, pero no era, ¿no? ¿Cómo va a haber un alto mando policial femenino, incluso en cuestiones de científica? Eh, para mí eso fue muy, bueno, ni siquiera sé cómo abordarlo. Digo, bueno, ¿qué hago? Uno propone y vaya, ya era bastante logro proponer, porque muchas veces incluso no era bien visto que uno interviniera. Entonces, finalmente, cuando interveníamos, ya para nosotras era un logro intervenir, aunque no nos hicieran caso, porque había una primera barrera de no participar. Entonces, digamos que me siento como más atrás. Yo siento que ahora se ha logrado mucho. De hecho, a la hora de revisar cómo se manejó la cobertura mediática, todavía me molesta mucho ver el porcentaje de encabezados y de comentarios relacionados con los destrozos y no con las causas y con las reivindicaciones. Entonces, uno, bueno, pero esto era importantísimo y resulta que están hablando de los destrozos. Y dice uno, caray, y también se nota mucho la diferencia digamos, de las reivindicaciones en provincia y en la Ciudad de México. Todavía son muy defensivas, están avanzando muchísimo, vaya, uno piensa en Mérida, piensa en Querétaro, que son sociedades especialmente conservadoras, y bueno, ya se está avanzando, pero sí hay sus reivindicaciones son menos radicales que las de la Ciudad de México y menos variadas. Hay muchas que están centradas en que les regresen a los hijos porque cuando hay separaciones, una manera de castigar a la pareja es llevarse a los niños. Y hay una cantidad enorme de esas situaciones y eso es básicamente lo que se reclama en estos lugares. Pero vaya, se reconoce ya un avance muy notable a nivel provincia. Vaya, yo misma estoy diciendo provincia, por favor. Es decir, en ciudades medias ya se empieza a reconocer un avance, pero hay mucho contraste con el feminismo en la Ciudad de México, que tiene una tremenda cantidad de iniciativas que ya rebasaron la parte defensiva.
sino que ya están en una parte mucho más proactiva y bueno, para mí eso es muy agradable de percibir. Por otra parte, también hay ciertas cosas que no me gustan y es el manejo de la información. Por un lado, uno batalla mucho con la mentira y por otro, también los feminismos a veces dicen unas cosas que dicen, bueno, ¿y dónde sacaste eso? Y eso no ayuda mucho. Pero digamos que eso es todo. Muchas gracias, Marcela. En efecto, creo que a mí lo que dices me hace muchísimo sentido en relación a la permanencia de es decir, cómo hacer este doble movimiento de ver los avances y reconocerlos en temas de política pública, de creación de programas específicos para la atención de temas de género. Claro que estamos en otro momento histórico, sin duda, muchas veces centralizado en la Ciudad de México y muchas veces centralizado en temas más legales que en la posibilidad de materialización concreta de eso que en la legalidad ya empieza a ser distinto, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, cómo ver la permanencia de problemas que dan cuenta de que esto se trata de algo profundamente cultural. ¿No? Esto que mencionabas de la dinámica de prefiero callarme porque va a ser toda una tensión o mal visto que hable, es lo que estás describiendo, te lo juro que yo lo veo en las escuelas, yo lo veo en colectivas de movimientos sociales mixtos, en el trabajo, en el mundo laboral al día de hoy, ¿no? Y eso nos tiene que llevar entonces a preguntarnos por qué la permanencia de determinados problemas y en teoría hay tantos avances. Eh, y claro, las estrategias ahí hay de todo, ¿no? Es decir, como cómo enfrentar eso que es tan cotidiano y que es tan difícil de enunciar como un problema y hacerlo evidente. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, el trabajo con masculinidades en ese sentido, porque es cómo entre los hombres pueden reconocer lo que otro hombre está haciendo. Entonces, si se trabaja con masculinidades, han habido intervenciones interesantes donde un hombre le dice a otro, como, oiga, pero eso ya lo dijo la compañera, ¿no? Y entonces, eso cambia totalmente la dinámica sin ser confrontativo, si una no quiere pararse desde ahí, ¿no? Se vuelve interesante lo que produce en ese otro hombre que un hombre le esté planteando el no haber escuchado a una compañera que estaba diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahí también se puede dar posibilidades de acción entre hombres para hacer notar eso que ha sido tan normalizado y que no termine siendo todo el tiempo un trabajo que tenga que hacer una para que, oiga, escúcheme y llevo aquí hablando 20 veces diciendo lo que usted solo le escucha a su compañero varón, ¿no? Pero es un reto, ¿no? Sigue siendo un reto y la verdad es que a veces es un poco frustrante qué más inventar, ¿no? Para que esto deje de ocurrir y sobre todo a mí me llama también mucho la atención cuando está tan internalizado en términos de cómo somos, ¿no? O sea, este miedo genuino que a veces tenemos de decir lo que pensamos porque damos de antemano, tenemos la certeza de que no vamos a ser escuchadas o que no hablamos tan bien como ellos, ¿no? Es algo que siempre está ahí y que creo que es interesante también escucharnos, por eso establecer estos diálogos, escucharnos con otras personas que igual y en ese mundo laboral del que nos hablas están viviendo algo parecido y puede generar posibilidades de, oiga, ¿cómo manejamos esto para ver si se transforma de alguna manera, ¿no? El reto cotidiano. Ujú. No sé si alguien más quiera. Yo sí, justo como dos cosas que mencionó Marce, tal vez como que ahora hubo un gran salto, ¿no? Y hemos estado súper avanzadas en materia de mujeres, pero no de género, ¿no? O sea, como que caímos en una cuestión de programas sociales para género, como, o sea, lo de los vagones de rosa, ¿no? Entonces, o sea, pero también sentarse
a pensar la alternativa que realmente solucione y prevé la violencia contra niñas y mujeres también me cuesta bastante trabajo y encontré entre mis notas, yo pues estudié en Polacas y tuve una formación con mujerones, o sea, doctoras súper reconocidas y muy chidas en la licenciatura en antropología. Y hablando de esto, de cómo los medios se enfocan más en los monumentos o las cuestiones de infraestructura sobre las causas, escribí un texto que me gustaría compartir y literalmente, o sea, es de que 9 de marzo del 2019, así, después de una marcha que puse, para quienes dicen que no son las formas, les voy a explicar cómo me explicó a mí una maestra de investigación la diferencia entre actos de vandalismo y actos de protesta. Cuando se habla de violencia, se habla de poder y cuando se habla de poder, se habla de adoctrinamiento y disciplina. La violencia es una herramienta del adoctrinamiento, es un castigo para disciplinar, para que se obedezca al poder que ejerce esa violencia. En materia de género, se habla de violencia del sistema patriarcal porque su violencia busca el adoctrinamiento a las mujeres, la obediencia de la mujer hacia el hombre como tal. Entendamos al hombre como la figura que ejerce el poder en todas las estructuras y jerarquías sociales. Cuando la mujer desobedece, la castigan, la violentan, buscan adoctrinarla. Mi maestra ponía un ejemplo muy simple, como cuando un adulto cría a un infante y éste hace algo que el adulto reprueba, castiga al niño, porque cree necesaria su obediencia. Ejerce ese poder para disciplinar. Hay teorías y teóricos que señalan a la violación como método de disciplina del hombre hacia la mujer. La violación es un símbolo de poder para ellos, símbolos de conquista y de disciplina para hacerle entender a la mujer que si no obedece en la estructura, su castigo es ser violada, es ser disciplinada. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre acto de violencia y uno de protesta? Como ya se los dije, la violencia es una herramienta de adoctrinamiento. La protesta es una respuesta y una forma de expresión social, la mayoría de las veces colectiva. La protesta no busca adoctrinar a nadie ni disciplinar a nadie. La protesta es más una búsqueda de visibilidad y de exigencia a través de la protesta, cual sea su forma. Expresa una necesidad, mas no ejerce ningún adoctrinamiento, ningún castigo. Llamarle vandalismo o violencia a las protestas feministas donde pintan o rompen, queman cosas materiales, además de exponer prejuicios e ignorancia, es totalmente erróneo y señala la mala lectura que como sociedad le damos a nuestros propios movimientos, lo que surgen de las estructuras no dominantes. ¿Por qué? Porque en ningún momento durante esas protestas se violenta a alguien en específico, ni se adoctrina, ni se disciplina, al menos que crea usted que las paredes y los monumentos tengan necesidad de ser disciplinados y por eso crea que se ejerce violencia contra esas paredes. Esas protestas son respuestas de las mujeres, son exigencias, son búsquedas desesperadas de algo que se ha venido pidiendo de todas las formas posibles y que se les ha negado justicia. Las mujeres con sus aerosoles de colores, con los vidrios que rompen y que al poco tiempo son repuestos, no están disciplinando a nadie, no violentan, protestan, no adoctrinan, se expresan, no ejercen poder, ejercen su derecho al hartazgo de la represión histórica. No castigan a nadie, no violan a nadie, no adoctrinan a nadie. Son meras expresiones simbólicas que visibilizan la falla de todo un sistema desigual, machista, patriarcal. Si no lo entienden así, la neta algo anda mal con su razonamiento. Sí. Hace 7 años, Dios mío. Sí. Está muy interesante tu texto y a mí me gustaría además poner algo en el centro que tiene que ver con la disputa frente a aquello que es llamado violencia. No, o sea, y creo que eso nos lleva frente al tema de los movimientos sociales. Es muy interesante, primero, el manejo que se tiene con los diferentes movimientos sociales, o sea, a cuáles se les da más legitimidad o a cuáles se tilda o nos centramos más en la violencia, en nombrarlos como violentos. Y creo que eso da cuenta de el lugar social simbólico que tiene la reivindicación que profesa determinado movimiento, en este caso los feminismos, ¿no? O sea, sí creo que es bien interesante hacer un ejercicio comparativo de este manejo que Marcela estabas planteando mediático respecto a cómo se narran
mediáticamente determinadas marchas de ciertos movimientos a cómo lo hacen con el movimiento feminista. O sea, creo que nos podría dar muchas pistas. Y entonces, ¿qué supone esa categoría o esa etiqueta de centrarnos en la violencia y en lo que eso supone respecto a, primero, un desconocimiento casi que histórico? Es decir, yo reiteradamente en discusiones de este tipo digo, ¿cómo se han logrado los derechos que hoy tenemos? O sea, derechos básicos, derechos humanos, perdón, pero los movimientos sociales históricamente que han luchado por determinadas causas ha sido violento, ¿no? Es decir, ha habido confrontaciones, ha habido procesos de alzarse en armas, no han sido dinámicas pacíficas, si se quiere, y ese es un debate que es importante dar porque ahora pareciera, ¿no? Y porque es además un discurso, un juego un poco sucio respecto a todo eso con lo que no estoy de acuerdo es violento y todo lo que reivindica, incluso mi propia violencia de Estado, no es violencia, sino es democracia. Eh, entonces, esos distintos usos del calificativo violento para determinadas acciones, me parece que tiene que ser parte de nuestro análisis, ¿no? Y que al mismo tiempo pensemos en los casos, me parece bien interesante, casos de violencia de género, como, aunque hemos avanzado mucho en el tratamiento mediático, sigue habiendo la culpabilización a las mujeres, ¿no? Es que estaba en la noche, salió y una diría como, ¿es en serio que seguimos pensando que esto le pasó porque algo estaba haciendo? ¿No? Y lastimosamente nos sorprendemos de que sí es así, a menos de que haya todo un acompañamiento de lo políticamente correcto, que es otra parte del problema, ¿no? Pero interesante que pongamos la narrativa mediática como parte de algo fundamental para pensar en la relación entre movimientos sociales y sociedad, ¿no? Marcela creo que quiere participar. No sé si esa manita era de antes o es nueva. A propósito del lenguaje y de la cobertura, bueno, de ahí me pasé a los lenguajes. A mí me gustó mucho uno de las carteles, incluso lo puse ahí en mi reporte, que decía, no aparecemos muertas, nos matan. Y eso me recordó también cuánto se está responsabilizando a la mujer de las cosas que son violencia de individuos y de culturas. Eh, y es simplemente una frase, apareció muerta. Pues, ¿cómo que apareció muerta? Fue asesinada. Y eso también me lo asocio, por ejemplo, con todas las protestas que hacen contra los movimientos pro libertad de aborto. Pues tal pareciera que, ¿para qué se embarazan? Y como si verdaderamente todos los embarazos no deseados fueran del Espíritu Santo, porque los papás no aparecen por ningún lado. Y finalmente, para que haya un embarazo, hay una responsabilidad de 50-50. Y si hay algún tipo de violencia, desde la económica, emocional, hasta la física, hasta el 100% de la responsabilidad de ese embarazo le corresponde al varón, pero los hombres no salen en ninguna política antiaborto. Vaya, todo el peso sigue siendo de parte de las mujeres que se embarazan. Es todo. Eso me hace pensar en justo lo que mencionaban del problema en que muchas de las políticas de género estén centradas en las mujeres, porque evidentemente da cuenta de esa asignación de responsabilidad desigual frente a problemas donde ambas partes están involucradas y la responsabilidad masculina suele no reconocerse, ¿no? Y entonces a veces nos enfrentamos, eso también ha sido una discusión dentro de los feminismos importante respecto a pensar cómo
hacer políticas, diseñar políticas, implementar políticas que den cuenta de una realidad que al día de hoy viven más las mujeres, por ejemplo, respecto al cuidado de las infancias, ¿no? Que reconozcan la necesidad de las mujeres respecto a ese trabajo de cuidados, pero que no por ello desconozca que deberían haber políticas que fomenten una equidad respecto a los cuidados, ¿no? O sea, cómo pensamos en estrategias que consideren el género en términos de la condición de las mujeres, pero también en atacar la relación de desigualdad que hay con los hombres, ¿no? Y entonces eso tendría que poner la mirada efectivamente no solo en las mujeres. ¿No? Pensaba en esta responsabilidad que nos manifiestas respecto a la violencia pensaba mucho en la cárcel. Hay, la última vez que fui me decían algo que me parecía bien interesante. Me decían, es que las mujeres frente a la violencia estamos más o menos jodidas, ¿no? Porque entonces, si tú estás en una relación de violencia y no te vas, eres profundamente señalada, ¿no? Es como si aguantas porque quiere estar, que le gusta y quiere estar ahí, es que usted siempre vuelve, ¿no? Un señalamiento por no hacer algo respecto a esa violencia, ¿no? Porque en teoría ya estamos en otro momento histórico y ahora parece que la norma tiene que ser detener la violencia y parece esa también la responsabilidad de las mujeres. Pero cuando vas e intentas denunciar, en la mayoría de casos al día de hoy, sigue habiendo una tendencia a revictimizar en los MPs, a no creerle a las mujeres de lo que están viviendo, a decir que exageran, a que lo que escribieron se va al archivo, a que no hay medidas de protección inefectivas. Y si se defienden, como en teoría tendrían que hacerlo, es que se exceden en la defensa. Y entonces terminan en la cárcel porque se excedieron, porque porque cuando me defendí con un palo, se cayó por las escaleras y eso no lo previste, entonces te excediste en la defensa. Entonces se vuelve un tema complejo donde pareciera que las distintas rutas llevan a de nuevo excedernos en pensar este tema como individual y como responsabilidad femenina y llevamos varios años dedicándonos en materia de política pública y de teorización a la violencia, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer. Bueno, no sé si hay todavía alguna pregunta, comentario, inquietud. Yo quisiera preguntarle a Ana, si es posible, un poco como, ¿cómo practicas también tú como el autocuidado, tratando desde temas de, bueno, género y también como estando con personas privadas de la libertad, ¿cómo practicas justamente el autocuidado? Si tienes como grupos de apoyo. La verdad es que me interesa mucho como saber cómo te acercas, pero también cómo haces como alejamiento con los temas. No sé, si nos puedes compartir un poco tu experiencia, por favor. Claro. Pues mira, Fátima, yo suelo trabajar, primero pensar el autocuidado no como solamente algo personal, sino algo colectivo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo trabajo con temas de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, así como en situación de reclusión. Y eso implica crear espacios de diálogo frente a lo que se vive, ¿no? O sea, honestamente, ingresar a los penales, escuchar las historias que escuchamos de violencia es una carga, o sea, te impacta sin duda. Y algo importante es cómo no quedarte sola con eso y crear estos espacios donde se pueda descargar lo que te movió, ¿no? Siempre pensando en que cuando hacemos acompañamiento y estamos enfocadas en esa otra persona, pues no es el momento, digamos, para centrarnos totalmente en nosotras. Yo creo firmemente que es una herramienta que se va ejercitando la posibilidad de escuchar a la otra y de escuchar lo que se mueve en ti sin digamos, desplegarte totalmente en eso que te mueve, en eso que te afecta. Por ejemplo, cuando te cuentan una historia de violencia y esa historia te remite a una propia, ¿no? Entonces, ¿cómo poder
estar atentas a escuchar la realidad de esa otra y ver cómo nos afecta para eso llevarlo a otro espacio, a un espacio que puede ser un espacio de terapia individual, pero también espacio conjunto, digamos, e intentamos entre acompañantes crear esos acompañamientos socioemocionales para incluso dar cuenta de cómo se queda en el cuerpo, ¿no? Como parte de un ejercicio cotidiano, ¿no? De revisión y notar, por ejemplo, que sigamos haciendo determinadas cosas de dormir, de dispersarnos y no solo estar pensando en temas de violencia, no, o sea, como que se vuelve sí un eje central de las estrategias feministas también el autocuidado, pues porque en última sabemos que no se pueden sostener las luchas si no nos ponemos también en el centro. Para volverlas sostenibles necesitamos atender a nuestras necesidades y no solo las de las otras personas, que pasa también desde los feminismos, ¿no? Que nos centramos en tenemos que estar luchando, tenemos que estar acompañando y en el día a día se vuelve pues que de nuevo quedamos en el último eslabón, ya no por la familia, ya no por el esposo, ya no, sino por el propio activismo, ¿no? Entonces, el autocuidado termina siendo también una estrategia que yo creo que podemos pensarlo como una estrategia política en términos de una disposición a la escucha de la incomodidad, a la escucha de lo que me está pasando y a una acción frente a ello, ¿no? Como algo constante, pero también es algo que yo creo mucho que se tiene que trabajar desde la corresponsabilidad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la situación de mujeres privadas de la libertad, trabajo mucho en que enseñemos esas estrategias a ellas, ¿no? Que ellas, por ejemplo, aprendan no solo a aplicar estrategias de contención emocional en ellas mismas, sino que puedan apoyar a una compañera cuando esa compañera se desborda. Entonces ya de esa manera los procesos de acompañamiento, por ejemplo, no recaen solo en una, ¿no? Sino que se puede un poco movilizar a partir de socializar las herramientas de contención emocional. Eso nos ha dado muchísimos resultados con las mujeres privadas de libertad y también se vuelve como una posibilidad de que cada quien vaya soltando una parte importante de la que trae y no sea responsabilidad de quien viene y acompaña de cargar con todo eso que las demás están depositando en ella, sino que cada quien encuentra recursos para que diariamente esté, por ejemplo, hablando de lo que le duele, escribiendo, procesando, elaborando y ya haya un espacio concreto que sea contenido y que no sea desbordante en la medida que nadie más crea esos espacios en su cotidianidad. No sé si te responda en ese sentido. Sí, Ana, muchísimas gracias por, bueno, abrirnos como esta ventana y también, bueno, me hace pensar como igual cómo se vive esta, eh, pues como esta situación de estar privada de la libertad también como desde una feminidad. Sabemos que el sistema penal, pues, en nuestro país, pues, justamente es muy deficiente, pero desde las posiciones de una mujer, pues, o sea, también se ejercen violencias desde el propio sistema y, pues, o sea, me parece también súper importante como conocer un poco como estas herramientas que ellas tienen para justo expresarse y para, pues, vivir su vida como en colectivo desde esta privación de la libertad. Muchísimas gracias. A ti, querida, gracias. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, sino para ir cerrando, yo me abstengo de, no quiero pecar de mansplaining ni nada de esto. Solo quería decir que me gusta la postura de Ana respecto a las masculinidades. Yo creo que sí, sí ayuda. No sé si sea la tarea o no, pero ayuda a que las mujeres nos enseñen, ¿no? Porque efectivamente, eh, pues como hombres en México, en esta sociedad y estas construcciones sexogenéricas, pues sí, hacemos muchas cosas pues por naturalización, por normalización, y sí ayuda, yo creo, a la deconstrucción, que seamos conscientes de esto que hacemos naturalizado. Pero bueno, a ver, Diana, para ir terminando.
Sí, quisiera preguntarte, Ana, en tu trabajo con mujeres privadas de la libertad, ¿te ha tocado escuchar testimonios o qué pasa con las mujeres que fueron encarceladas antes del 2013? ¿No? Porque justo en 2013 la Suprema Corte empieza a implementar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y me parece, o no sé, yo la verdad desconozco ese campo, y una vez que se institucionaliza esa herramienta, me parece que los juicios tienden a tirar o a ver más, ¿no? Como desde en cuestiones jurídicas, con compromisos diversos, ¿no? E incluso, no sé, o sea, como que pensaría en los casos en los que nos cuentas, ¿no? De exceso de violencia por defenderse de su marido que la estaba atacando a machetazos, que fue una noticia como hace 2 meses, y no sé si la mujer sigue en proceso para ser enjuiciada, ¿no? Entonces, un poco conocer si qué pasa con las mujeres que han sido encarceladas antes del protocolo y qué ha pasado si tú has sabido o acompañado algún caso en los cuales, gracias a este protocolo, es que se resuelva a favor de ella. Mira, yo creo que sin duda es un antes y un después, ¿no? Hay que reconocer que la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género es un precedente importantísimo, pero yo sí creo que no opera muchas veces. Es decir, yo he notado que opera sobre todo en los casos de mujeres que tienen una posición de clase y de raza que favorece a que tengan defensas que pongan en el centro la perspectiva de género. Como que me ha tocado estar en audiencias directamente, digamos que escuchándolas, presenciándolas, y la perspectiva de género empieza a ser algo como de lo que todo el mundo habla, pero no incide en nada. No se o sea, como que a veces me cuesta encontrar las maneras de explicarlo, como que se vuelve incluso un chiste entre defensores, como, ay, sí, porque es que ahora las mujeres todas sufren y hay que defenderlas, ¿no? O sea, comentarios de ese tipo se vuelve el chiste en el MP, ¿no? O sea, como de, ay, sí, porque nos toca decir esto, ay, no, no, eso no lo puede decir, ¿no? O sea, como que se vuelve esto es lo formal y esto es lo que hay que, pero en realidad, y lo vemos todo el tiempo en los casos de criminalización por defenderse, que dicen que están juzgando con perspectiva de género, pero en la resolución de un juez, por ejemplo, dicen, no, pero es que eso no fue legítima defensa porque él estaba dormido, porque cuando ocurrieron los hechos él estaba dormido. Pero en términos del protocolo de perspectiva de género y las resoluciones que tiene la ONU al respecto, se plantea que, por ejemplo, en un caso de defensión, se puede incorporar la perspectiva de género para entender por qué se actúa cuando el hombre está dormido en el marco de una normalización de una desigualdad en términos física, pero eso no se considera. O sea, está allí, pero no termina siendo efectivo a menos de que tengas una muy buena defensa que se pare en la perspectiva de género y diga, no, 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 esto no significa esto significa qué tal. O sea, están los mecanismos, pero yo creo que por oficio, con defensores de oficio, muchas veces son ineficaces. Y entonces termina siendo el doble de frustrante porque te dijeron, pero es que a mí sí en teoría me juzgaron con perspectiva de género, eso me dijeron. Y no tiene consecuencias reales para la vida de muchas mujeres, quienes además no las juzgaron con esta perspectiva, muchas veces ya sus casos no tienen forma de moverlos, ¿no? O sea, es importante la situación que viven muchas mujeres que fueron juzgadas antes del 2013 y sencillamente ellas dicen, bueno, es que a mí me juzgó otra sociedad, ¿no? Y en ese momento me juzgaron de tal forma y yo quedé en que soy homicida y estoy cumpliendo no sé cuántos años. Pero la revisión de los casos, a menos de que tú tengas mucho dinero, es muy difícil, ¿no? Entonces ahí también nos lleva a preguntarnos sobre la diferente situación de las mujeres frente al sistema penal, ¿no? No todas estamos en la misma posición respecto incluso a los avances del propio feminismo cuando caemos en un proceso de este tipo. Y eso es muy frustrante y también es un llamado, creo, a que
hay mucho por hacer, ¿no? Desde el acompañamiento psicológico, desde las posibilidades de acompañamiento legal. Muchas veces una persona, digamos que nadie se entera de su caso, no puede hacer nada, pero si se logra crear difusión, generar algún tipo de presión mediática, como ha pasado en otros casos, por ejemplo, de mujeres que se han defendido, como Yakiri, en su momento, que fue un referente importante en la Ciudad de México, ella estaba a punto de ser juzgada y fue la presión feminista la que generó una revisión en su caso. De lo contrario, como también Roxana pasó. Entonces, son referentes que nos llevan a pensar también en el papel del movimiento feminista para incidir en las revisiones de los casos y que sea efectivo y que sean juzgados con perspectiva de género, ¿no? Que no, digamos, que el hecho de que ya esté como tal en términos de un protocolo no significa que las consecuencias sean reales o al menos para todas las mujeres. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Una disculpa, Carlos, que además dijimos que inicialmente esta invitación era de 1 hora y aquí llevamos. No, 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 yo lo hago más por los ponentes que luego más de 1 hora pues les cuesta trabajo, pero gracias por tu apertura al tiempo. Pues bueno, creo que ya Ana pues nos ha dado, además de la excelente ponencia, pues mucho de su experiencia personal, de su experiencia laboral y académica. Entonces, pues le agradecemos mucho a la maestra Ana Carvajal la clase y las preguntas y respuestas que nos dio el día de hoy. Y bueno, le haremos llegar por correo electrónico una constancia de la Universidad Iberoamericana de este tiempo que pues nos donó y pues nuevamente muchas gracias y esperemos estar en contacto en un futuro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el diálogo. Ojalá queden preguntas que motiven eso, reflexiones en otros espacios para que esto se multiplique. Muchas, muchas gracias, queridos. Pues muchas gracias a todas. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Gracias, Ana, Gracias. a Diana, a Marcela y a Fátima, y nos vemos la próxima semana. Tenemos otra conferencia sobre España, ya platicaremos en el chat los detalles. Gracias a todas. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto.